Recuerdo, hermanos, cuando un familiar estuvo muy enfermo de SIDA, pues ya lo habían desahuciado. Ya se oraba mucho, mucho en una comunidad, mucho por él, por su salud. Se le pedía la intercesión a la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora del Rosario. ¿Y qué sucedió, hermanos? Solamente 2 ocasiones fui. La primera todavía él estaba consciente. Le confesé, impuse las manos, le ungí, se confesó todo muy bien. A los pocos días, que serán 15 días cuando mucho, regreso. Él ya estaba ido de este mundo. Estaba con sus ojos abiertos, signos vitales, pero hermanos, él ya no sabía lo que hacía. No tenía que quitarse el respirador artificial y lo hacía. ¿Por qué? Porque ya no sabía, ya no sabía de él. Hermanos, Dios le sanó. Él no tiene nada. El Señor lo curó. Pero qué importante es que cada uno de nosotros entendamos la oración tiene poder. Todo un pueblo, toda su familia oraba por él. Cristo mismo le visitó. Cristo mismo le dio los tesoros de la iglesia. Los tesoros, hermanos, son los sacramentos. Y esto para aquella gente ignorante que hoy con la pandemia dice, ¿dónde están los tesoros del Vaticano? ¿Dónde está el Papa que no comparte, hermanos? Necesitamos actuar más, hablar menos. Porque para empezar, la iglesia somos todos los bautizados. ¿Dónde está la iglesia? Preguntan. Ahora con las necesidades, tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Somos la iglesia del Señor, dice aquel canto hermoso. Así es. Bautizado, tú eres la iglesia. Y los tesoros de la iglesia no son lo que tú crees. Porque, hermanos, el Señor ha dicho, no todo es lo que ustedes creen. Por eso cuando dice a sus discípulos, remen mar adentro, vayan mar adentro. Hermanos, nos invita siempre el Señor, y ahorita de una manera especial hago este paréntesis. El Señor nos está invitando a remar mar adentro, a ver más allá, pero no con estos ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. El Señor nos está hablando, el Señor nos está llamando a la conversión, el Señor está llamando a su pueblo a que crea en su palabra. Él está vivo. Se están cerrando los templos, sí, pero Dios quiere que abras tú ese templo vivo. Tú eres ese templo vivo, que lo abras de par en par para que Él entre. Mira que dice a la samaritana, llegará el tiempo en que se adorará al Señor, a Dios, en espíritu y en verdad. Y ese tiempo, hermanos, es hoy. Abre las puertas de tu corazón, de ese templo del Espíritu Santo, y recibe la gracia que el Señor tiene para ti, porque Dios no abandona a su pueblo. En las Sagradas Escrituras nos lo dice. Lo sabemos, hermanos, Dios nunca nos ha abandonado. Desde el paraíso, Adán y Eva pecan contra el Señor, desobedecen al Señor. Hermanos, el Señor nunca les abandonó. Un jovencito decía, Padre, pero si los amaba, ¿para qué los expulsó? Hermanos, todo es gracia. Hoy el Señor me lo ha hecho saber, todo es gracia. Dios no castiga, es gracia. Lo que recibimos era necesaria la purificación de Adán y Eva. Pero nunca estuvieron solos en esa purificación. Era necesaria la purificación del pueblo de Israel en el desierto, pero el Señor nunca les abandonó. Ellos le abandonaban. El Señor hacía como si ya no estaba con ellos, porque hermanos, ahí estaba el Señor, porque nuestro corazón está unido al corazón de Dios.
Y si vivimos es por el Señor. Nosotros, cada uno, somos una prueba viva del amor, de la misericordia del Señor. Dios es. Así se manifiesta a Moisés. Yo soy. Diles, yo soy, te envía. Hermanos, nosotros no somos. Dios es. En Él somos. Bien, pues, decía, cerrando ya este paréntesis, es el Señor quien visita a este familiar, le quita esa enfermedad, sana su corazón, sana su interior, porque no hay sanación física, hermanos, si no hay sanación interior. Por esto, no desesperemos en la oración. Cuando decimos, pero es que mi situación no cambia, pero es que mi situación cada vez empeora. Hermanos, el Señor ya está trabajando, ya está obrando. Los tiempos del Señor, hermanos, son perfectos. En su palabra el Señor nos dice, tus caminos no son mis caminos no son tus caminos. Al confesar a la gente, recuerdo, hermanos, muchos lloraban, miraban en sus rostros aquella paz, aquella gracia que el Señor les concedía. Y pues es así como el Señor me permite ver tanto, hermanos, tanto que hace. Qué importante es saber que no es de que, es que Dios lo ha hecho solamente contigo, con unos hermanos, lo ha hecho con todos. Lo ha hecho con todos, lo está haciendo con todos. Pero hermanos, cuando vivimos en el pecado, no vemos, no experimentamos, no sentimos el amor de Dios. Y es cuando se nos hace más fácil señalar a los demás. Recuerdo, hermanos, el Señor me pone en mi mente cuando ungía a los enfermos. Muchos quedaron sanados. Enfermos que llevaban años postrados en cama. Enfermos que estaban desahuciados. Enfermos. Ahorita recuerdo de aquella señora que tenía cáncer en la sangre. Yo iba a donar sangre, pero resulta que no pude donar no llevaba mi credencial. Pero les dije, soy sacerdote, si me permitían entrar a verla. Fui, hermanos. Hice una oración por ella, oración de la sangre preciosísima y otra oración más. Salí, me fui y fue breve porque era un hospital y no podía estar tanto tiempo. Hermanos, Dios les sanó porque es el Señor quien nos visita. Es el Señor quien visita a todos los enfermos en casa por medio de aquel hijo, por medio de aquel vecino, de aquel compadre, de aquel amigo. Es Dios, no eres tú. El Señor hoy te pide que no te olvides de los enfermos, que si ciertamente por las precauciones que piden no podemos ir físicamente, Él sí puede ir, hermanos, espiritualmente, e irá y hará maravillas si tú oras, si tú intercedes por ellos. En una ocasión, hermanos, era sábado por la mañana. Al regresar de la celebración de una misa dominical, venía manejando y al entrar en una recta de la carretera a la pura dirección de un templo de la Santísima Virgen María de la Medalla Milagrosa, el Señor me concedió una experiencia que aún no sé cómo llamarla, no me atrevo a ponerle nombre porque no quiero faltar. Solamente les digo que yo seguía manejando, pero hermanos, manejando y yo no fui consciente de ir manejando y sin embargo avancé, que será 1 kilómetro por lo menos. Y en esa distancia, hermanos, el Señor me permitió
entrar a su sacratísimo corazón. Más que entrar, hermanos, perdón por esta expresión, mirar, no entrar, mirar. Miré, hermanos, cómo el sagrado corazón de Jesús es puro amor, es todo amor, es un mar de amor. Hay llamas de amor, llamas de amor. Yo no entendía cuando miraba las imágenes del Sagrado Corazón que tienen unas llamitas, no lo sabía. Sí, era sacerdote, pero muchos sacerdotes no sabemos lo que el pueblo sí sabe, pero todo por gracia de Dios. Miro, hermanos, que Dios nos ama. El Señor me dice, mira cuánto amor tengo y siento por mi pueblo. Pero hermanos, diremos, ya lo sabemos, sí hermanos, pero lo que yo no sabía y esto yo no lo sabía. Por eso el Señor me lo daba, porque yo no lo sabía. Yo hoy solo lo estoy compartiendo. Yo no sabía, hermanos, que Dios a todos nos amaba por igual, por igual. Dios a nadie señala, a nadie, hermanos, a nadie. Allí me lo hizo sentir, porque yo lo sentía así una manera muy pequeñita, porque no soportaba más el amor, pero era grande, sin embargo lo sentía grande, el amor que Dios nos tiene a todos por igual, hermanos, a todos. Al secuestrador, al asesino, al violador, al ratero, al drogadicto, al alcohólico, al homosexual, a la prostituta, a todos, hermanos, al que abandone a sus hijos, al que es abandonado. Hermanos, porque Dios es amor. Deus caritas est. Dios es amor. Pero después de esta experiencia, hermanos, el Señor me muestra allí mismo que el mismo amor que siente por toda la humanidad, por todo su pueblo, el rebaño que su Padre Dios le concedió, es el mismo dolor que siente. Es el mismo, en ese mismo grado, es el mismo dolor, hermanos, que siente por nosotros pecadores, por quienes le rechazamos, por quienes no creemos en su palabra, porque aunque hemos sido testigos de su amor, de su misericordia, de su poder, seguimos dudando. Creemos que lo que tenemos, lo tenemos por nuestras fuerzas, por nuestra mera inteligencia. No, hermanos, nada tenemos si no es por la providencia divina, por la misericordia del Señor. Hermanos, ¿qué sucede en mí cuando pasa esta experiencia? Me doy cuenta, abro los ojos, yo ya había avanzado mucho en la camioneta porque iba manejando, pero yo sin salirme de mi carril. Sentía mucho dolor, yo lloraba. Cuando el Señor me muestra el amor, yo lloraba por ese amor que Él sentía por nosotros. Yo lo sentía así como de hecho es, hermanos, inmerecido, un amor inmerecido. Pero Él nos lo sigue ofreciendo, lloraba. Cuando me muestra, hermanos, el dolor que siente por nosotros. Yo lloraba, hermanos, pero lloraba, hermanos. Era como el Señor lloraba, o sea, yo lloraba, pero el Señor lloraba, era Él que lloraba, hermanos, lloraba por nosotros pecadores, porque muchas almas se están perdiendo por no creer en Dios, por no confiar en su misericordia, por no creer que Él tiene poder, que Él puede sanarlos, que Él puede rescatarnos de ese abismo en el que íbamos de pique, o muchos van todavía, o muchos podemos ir después.
Hermanos, me bajo de la camioneta y lo mío era llorar, 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 pero era tan grande aquel llorar, aquel sentir, que por poco yo sentía que mis costillas se rompían por aquel dolor que sentía. Quería así, sentía como esas náuseas, ese querer vomitar del dolor. Me llegó esto, hermanos. Miren qué grande es nuestro Dios, que para que no dudara, hermanos, para que no dudara de que esto había sido verdadero, hermanos, tuvo que pasada la semana, por lo menos una semana completita, para que se me quitaran estos dolores. Cuando yo me acostaba, no podía moverme mucho porque me dolían mis costillas. Cuando hablaba, hermanos, cuando respiraba, me costaba el respirar, pero era por todo lo que había pasado. Así el Señor me sigue manifestando su amor, su misericordia. Pero hermanos, Dios no solo da, también pide, exige. ¿Qué pide Dios? Pide confianza, pero una confianza plena, sin reserva. Por tanto, hermanos, para poder tener esa confianza en el Señor, no debe de faltar la vida de oración. Y como lo ha estado insistiendo la Santísima Virgen María, lo decía en sus mensajes, ayuno y penitencia. Ayuno y penitencia. El Señor ya lo decía a sus discípulos. Velen y oren para que no caigan en tentación. Pero también les decía, ayunen, porque con el ayuno muchos espíritus que no solo con la oración salen, con el ayuno dejan libre aquella alma. Nos pide pues confianza plena, exige, hermanos, renuncia total del mundo, de la carne y de Satanás, que son los principales enemigos del alma. No podemos decir, bueno, pues renuncio a Satanás y renuncio al mundo, pero a la carne no. No, hermanos, es todo. A Dios no debemos regatearle, porque Él es claro en su palabra y Él nos dice, quien no está conmigo está contra mí, quien no junta conmigo desparrama. Quien no sirve a Dios, sirve a Satanás. Quien no se entrega plenamente al Señor, hermanos, se entrega al enemigo. Por eso decía, o fríos o calientes, a los tibios los vomito. Y hoy te lo dice a ti de una manera especial. Hoy el Señor te pide confianza. Hoy el Señor te pide que te abandones a su infinita misericordia, al mar de su misericordia. Abandónate, hermanos. A mí me rescató del abismo, del fango del pecado. Sigo en la lucha. Vienen a mí todavía muchas tentaciones, muchas, hermanos. Por eso nunca dejemos orar, porque dice el Señor, dice la Santísima Virgen María, que ninguna oración es suficiente. Esto entendiéndolo bien, hermanos. La oración siempre la necesitaremos, porque siempre estaremos necesitados de Dios. A mí me pidió, hermanos, confianza en su divina providencia, porque ya les mencionaba, provengo de una familia humilde, sencilla, pobre, y siempre hubo carencias en mi vida, en la escuela secundaria, preparatoria. Llego al seminario y no es la excepción. Llego, hermanos, como sacerdote, a ser sacerdote, y algo cambia en mi vida, pero el Señor no vuelve a hacer excepciones. Un tiempo sí, pero porque era una lección que me estaba dando. Hermanos, el Señor me dio la gracia de que cuando me faltaba en la economía, hermanos, puso en mi mente y en mi corazón que todo lo que hoy me hacía falta era lo que antes había malgastado. Porque cuando
soy diácono, me ordenan diácono. Bueno, pues me daban 4,000 pesos cuando el dinero valía. Y ese dinero, hermanos, gracias a Dios no me olvidaba de mi familia. Pero, hermanos, todo el dinero, todo, mejor dicho, todo lo que recibimos de Dios, hemos de utilizarlo para las obras buenas, para hacer el bien, porque el dinero que más es, la economía que es mal utilizada, hermanos, después lo vamos a sentir. Pero el Señor nos sigue diciendo, no es castigo, yo no castigo, yo amo a mis hijos, los amo con un amor eterno, inmenso, pero a quien amo lo corrijo. Y a mí me estaba corrigiendo. Y hoy vivo, hermanos, en fe. Hoy vivo de la providencia divina. Con esto no estoy diciendo, me falta dinero. No, hermanos, no, porque siempre que confiemos en el Señor, siempre tendremos lo suficiente, lo necesario. No tendremos para vacaciones, como decimos, para vestir a la moda, para traer lo que el mundo ofrece, para comprar los aparatos que otros tienen. Pero ¿quién dice, hermanos, que eso es lo más importante? Lo más importante es tener a Dios. Y teniéndolo a Dios, hermanos, lo tenemos todo. Hoy con esto que estamos viviendo, que está sufriendo el mundo, hermanos, el Señor nos vuelve a decir, confíen en mi divina providencia, pero den y nunca les faltará, porque el que da recibe. Y la Santísima Virgen María en sus últimos mensajes, hermanos, nos recuerda lo importante de compartir, de dar al más necesitado. A mí me pide pues confianza en su providencia, y no es así nomás de sencillo, no, hermanos, nos manda situaciones concretas, difíciles, que de repente nos provocan lágrimas en nuestros ojos. Lo importante es no olvidar que el Señor nos concede gracias especiales para soportarlo todo, porque cuando Dios permite algo en nuestra vida, antes nos da las gracias que necesitaremos para darle gloria en aquello que nos está pidiendo. En estas experiencias el Señor me hizo ver que todo lo que malgastamos, les decía, nos llega a faltar un día. Me hizo saber que nada es castigo, como ya los compartía. Todo, hermanos, es gracia para purificar nuestra alma, para crecer espiritualmente, porque el Señor quiere que crezcamos espiritualmente, y esto es importante saberlo para quienes hemos tenido el encuentro con el Señor. Al principio, hermanos, recibimos la leche espiritual, pero el Señor nos va a ir probando como el oro en el crisol. Pero nos pide confianza, confianza plena. Él está con nosotros y nos recuerda en su palabra. Él es fiel, hermanos, y dice, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Hermano, hermana, que has tenido ese encuentro con el Señor, que dices, lo tenía todo, pero conozco al Señor y lo pierdo todo. Hoy sabemos que lo ganamos, porque nada es como lo vemos. No es así, hermanos. Cuando decimos que lo perdimos todo, es porque apenas lo hemos ganado todo. Pero ahora, no dejemos que el enemigo nos lo vuelva a quitar o nos quite lo que no teníamos por no haber abierto su corazón antes. No lo teníamos. No lo permitamos, hermanos, porque vamos a ser tentados siempre. El Señor ya lo dijo. Velen y oren para que no caigan en tentación. ¿A quienes se los decía? A sus discípulos, a quienes estaban con Él, a quienes Él les hablaba, a quienes eran testigos de su gloria, de su poder. Así lo está haciendo hoy, hermanos. Nos está pidiendo que velemos, que oremos. Ya no es tiempo para seguir echándole más
piedras, pecados a nuestro costal. Ya no es tiempo, hermanos. Este tiempo es de conversión. Este tiempo es un tiempo de gracia, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de volver nuestros ojos a Dios. Hoy el hombre tiene puestos sus ojos en el mundo, en el placer, en el tener, en el poder. Pero por gracia de Dios, hoy el Señor nos está llamando a recogernos, a que en familia oremos, a que en familia le pidamos perdón, supliquemos su misericordia. Me exigió, hermanos, el Señor, me exigió y hacía todos, porque me dijo que lo que a mí me pedía, a todos lo pedía, lo que a mí me exigía, a todos lo exigía, lo que a mí me daba, a todos les daba. Renuncias. Pero hermanos, cuando uno renuncia, el Señor siempre nos da algo más grande, valioso, realmente importante, a cambio de aquellas renuncias. Me pidió que renunciara a la música mundana. Lo hice. Yo creí que no iba a poder porque yo todo el día, hermanos, mientras estaba en la casa cural, cuando iba a una comunidad, mis corridos, mi música, perdón, que iba al día. En su santo nombre renuncié a esa música. A cambio, hermanos, el Señor me dio aquel gusto, aquel gozo por la música católica, la música de Dios. Hoy, hermanos, soy aquel loco que escucha esta música, que me llena y la comparto con el pueblo mientras me es posible. Me pidió renuncia a la televisión, a ese gran vicio que por 30 y tantos años, hermanos, me tuvo esclavizado, atado, privándome de la compañía de los verdaderos amigos, privándome de la relación familiar, privándome, hermanos, de la relación con Dios. Pude haberme instruido en las cosas de Dios, leer vidas de santos, tomar las sagradas escrituras, alimentar mi alma. No, la alimenté, la mal alimenté, hermanos, con la televisión. Renuncié a ella y el hambre, hermanos, el hambre que yo tenía por tantos años de estar pegado a esa televisión, ahora el Señor me había dado hambre de conocerlo en las sagradas escrituras, porque ya entendía, hermanos, Dios me hizo saber que la historia de salvación es tu historia, es mi historia personal. Acércate a Dios, porque ahí está tu historia de salvación. Ese pueblo que el Señor libera de la esclavitud eres tú. Quiere hacerlo contigo, lo está haciendo contigo. Quiere llevarte al paraíso, a la tierra prometida, mejor dicho, a morar eternamente con Él. Pues hermanos, se me da esa hambre de su palabra y empiezo nuevamente, ya no como en el seminario, que era pues diferente. No, ahora a alimentarme. Hoy es alimentarme. Fue un disfrutar cada pasaje bíblico, porque todo es verdadero. Hermanos, el Señor me pidió renunciar a las redes. He renunciado por tiempos, otras veces he caído creyendo de que ya tengo la fuerza, ahora sí lo puedo, voy a volver, a hoy le voy a dar otro sentido. No, hermanos, el Señor nos dice, el Señor me dijo, la serpiente antigua es muy astuta y Él va mutando. Hermanos, no seamos ingenuos. El Señor nos pide que no seamos ingenuos. Renuncié entonces a las redes sociales y el Señor me da el gozo por otro tipo de redes. Las redes, hermanos, sus redes, los congresos, los retiros, los grupos de oración.
Hoy me duele mucho el no poder participar de ellos, porque yo me gozo en el Señor. Disfruto, hermanos, disfruto cuando me piden, porque lo han pedido. Por gracia de Dios, el que vaya a predicar lo hago, pero no ando buscando que me inviten. No, porque yo quiero estar en donde Dios me quiera, donde Dios me ponga. Lo que Dios me pida, yo lo quiero hacer. Y hoy, hermanos, me duele con todo el alma. Me duele, hermanos, el saber que hoy el pueblo de Dios no puede congregarse de esta manera. Pero hermanos, el Señor nos está llamando. El Señor nos está diciendo, ayer me decía precisamente por medio de una gran persona que Él ha tocado de una manera especial: escucha y calla. Escucha y calla. Escucha y calla. Todo hemos de ponerlo, hermanos, en oración. Pedir el discernimiento del Señor. Porque aquello que nos daba gozo y que hoy ya no es posible, hermanos, el Señor hoy nos dirá qué hacer. Escuchemos y callemos. Me pide, hermanos, renunciar, y ya con esto voy terminando. Renunciar a las falsas amistades. Aquellas amistades que yo creía que eran amistades, hermanos, no eran amigos. El verdadero amigo, el gran amigo, el que nunca falla, es Cristo Jesús. Él me ofrece su amistad y yo la acepto. Estamos, hermanos, en ese proceso de conocimiento. Yo quiero conocerlo más. Quiero conocerlo, no lo conozco. Me ha pasado, hermanos, que mientras más creo conocerlo, menos lo conozco. Y crece más mi hambre de conocerlo, porque quiero conocerlo para amarlo en mi pueblo, alabarlo con mis obras, alabarlo con mi lucha contra el pecado. Me dio verdaderos amigos, su amistad principalmente. Hermanos, verdaderos amigos, quienes hoy compartimos testimonios de vida muy similares, quienes hoy gustamos con el Señor. Esas son las verdaderas amistades. Esos son los amigos que nunca deben de faltar, porque también esos verdaderos amigos, nos dice el Señor, son mi tesoro. La Santísima Virgen María a todos nos siga cubriendo con su preciosísimo y poderosísimo manto. Nuestra Madre Santísima, que intercedió por aquellos novios en las bodas de Caná, siga intercediendo por su iglesia, por cada uno de nosotros bautizados, para que no tengamos miedo, porque el Señor nos dice, no tengan miedo, no tengamos miedo de testimoniar nuestra fe, de compartir lo que Dios nos está dando, de compartir la gracia sobre gracia que el Señor ha derramado en nuestros corazones, pero también compartir el pan de cada día, compartir aquellos bienes materiales y espirituales cuando el Señor así nos lo pida. La Santísima Virgen María, quien nos ama inmensamente como su Hijo Jesús, siga pidiendo por ti, hermano, por ti que el Señor te está tocando, por ti que el Señor te ha tocado, por ti que el Señor te tocará, por ese familiar que el Señor tocará con tu oración, por medio de tu oración, por medio de tu sacrificio, de tu ayuno. Que así sea. Amén, amén, amén. La gloria, todo el honor y toda la gloria para nuestro Dios y Señor, Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores.